Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, ¿qué tal? Buenas hola noches. Laura, ¿qué Buenas noches a todos tal? los compañeros. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como sabrán, es la última clase que nos corresponde dar. Así que vamos a dar inicio ya cuanto antes. Hola Sandra, hola Emanuel. Muy buenas tardes para todos. Bueno, en la clase anterior estamos hablando de la modificación o extinción del acto administrativo. Y vamos a concluir eso y vamos a hablar después de un tema no menos interesante que tiene que ver con los principios generales del procedimiento administrativo, eh, que es muy importante. Y siempre vamos a seguirle a Gordillo, Agustín Gordillo, que es un autor argentino de derecho administrativo. Bueno, vamos a un momento, les voy a pedir ya para empezar esto. Hola, Hola, doctor, buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco dentro de lo que estamos hablando de la modificación del acto administrativo. Vamos a hablar ahora de la conversión. Algo pasó acá con mi cámara. Acá está. Ahí está. Cada día le parezco más a un topo yo. Porque el topo es gordito y encima está ciego. Bueno, yo estoy de las dos formas. Bueno, así como la reforma es la modificación por razones de oportunidad, es lo que habíamos visto cuando hablamos de modificación del acto administrativo, y esta reforma puede constituir en parte extinción parcial del acto y en parte creación parcial de un acto nuevo, así también la conversión es la modificación del acto. Se diferencia en que la conversión se da cuando hay razones de ilegitimidad del acto inicial en la parte modificada. A ver, cuando hablamos de la reforma, dijimos, por ejemplo, que uno de los casos es cuando se constituye en una extinción parcial del acto y en creación parcial de un acto nuevo. El ejemplo que pusimos es el de la persona que solicita de la municipalidad el uso de dos espacios reservados para estacionamiento. La administración le concede el uso de dos lugares, de dos espacios reservados y posteriormente, por razones de necesidad, decide modificar ese acto y le dice solamente por un error se te dio los dos espacios porque la nueva reglamentación faculta solamente a un lugar. Entonces acá este acto administrativo es modificado y se concede solo un espacio. Entonces hay una extinción parcial del acto inicial que indicaba dos espacios, ahora se da solo uno. También dijimos que puede darse el caso de que la administración diga, bueno, no es posible dar dos espacios en esta cuadra, entonces revocamos ese acto, modificamos ese acto, le damos un espacio en esta cuadra, pero le damos otro espacio reservado en la acera o en la acera de enfrente.
Entonces ahí hay una creación parcial también de un acto nuevo, porque el acto original era 2 espacios reservados, uno seguido del otro. Bueno, eso era, ahí hablamos de la reforma por razones de oportunidad. Ahora vamos a hablar o sea, hablamos de la conversión, decimos que acá se habla de que al momento de dictarse el acto había una razón de ilegitimidad en la parte modificada. El fundamento se encuentra en el principio de conservación del acto, cuando es posible eliminarle realmente el vicio que lo afectaba. Ello es más adecuado, está más ajustado a los valores jurídicos. Bueno, un momento. Me pareció que alguien... buenas noches, Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Bueno, la conversión entonces se da cuando, a más de extinguir la parte inválida, se agrega una parte o una calificación nueva válida, dice Gordillo. Esto se presenta como una transformación o sustitución parcial en la cual se toman los elementos o aspectos del primer acto que en su forma original resultaban inválidos y se lo incorpora a un acto distinto en cuyo contexto adquiere validez. Por ejemplo, se designó de manera incorrecta a un funcionario estable y para no dejar sin efecto todo el acto, para no extinguir todo el acto, eso se convierte a una designación interina. Y siempre se dice entonces que la conversión es una reutilización del acto inválido requiriendo la conformidad del interesado. Siempre que se trate de una conversión en cuanto a forma de saneamiento de actos inválidos que confieren derechos, son favorables o ampliatorios de derechos e intereses. Un ejemplo fue designado en la facultad, en la Universidad Nacional, un profesor titular previo concurso. Luego se da cuenta que, por ejemplo, el profesor no tenía la cantidad de años requeridos para acceder, sin embargo ganó el concurso. Entonces, en lugar de sacarlo del aula, la universidad opta por modificar ese acto administrativo dejando al profesor como interino. Esto sería un ejemplo. Bueno, los efectos de la conversión son para el futuro en la parte en que implica la creación parcial de un nuevo acto. En la parte que implica revocación del acto parcial del acto anterior, sus efectos son retroactivos o no, según la gravedad del vicio. Ha pasado más de una vez que una persona es designada en un concurso, en los concursos suele pasar, y hay errores en cuanto al cómputo de la cantidad de años que se requieren, o, por ejemplo, decía tantos años de docencia y se consideraba la época o se computaba el tiempo que fue profesor auxiliar de cátedra, cuando que en realidad no debía computarse el tiempo en que uno prestaba servicios como auxiliar. Y sin embargo, te computaron, entonces uno puede resultar que el profesor ganador del concurso estaba mejor calificado que todos, pero le faltaba esa cantidad de años y fue designado. Entonces para no sacarlo del aula, la universidad puede optar por esa fórmula de designarlo como interino. Se convierte la designación del profesor titular de la cátedra en profesor interino.
Ahora, el profesor está en su derecho de rechazar la conversión en caso de anularse ese concurso. Bueno. Y si el vicio era muy grave, si el vicio inicial es muy grave y el acto era nulo, entonces la conversión produce efectos válidos para el futuro y efectos extintivos en forma retroactiva para el pasado. Si el acto era anulable, la conversión en realidad no purga el vicio, pero al eliminarlo para el futuro, de todos modos, impide ya su declaración y el acto produce efectos plenos desde su dictado original hasta la conversión y lógicamente después por efectos de esta conversión. Bueno, con esto vamos, también es posible hablar de una conversión de un acto válido para evitar que el acto devenga en inválido. Y vamos a poner otra vez el ejemplo del profesor. Vamos a suponer que según el reglamento o según la ley en una universidad, el profesor deba cesar en el cargo a los 70 años. Bien, el profesor, o 65 años, entonces el profesor alcanza la edad límite, fue designado por concurso, y si él continúa en funciones, va a ser un funcionario de facto. Y dice Gordillo, nada impide que sea transformado de pleno derecho en profesor interino hasta tanto un nuevo profesor sea designado de manera regular por concurso en reemplazo del profesor que ha alcanzado el tope de edad. Esto se da, por ejemplo, en el caso del funcionario, cumple años en junio y está a mitad del año lectivo, del año académico. Entonces, para no dejar por los inconvenientes que va a generar, sacarlo del aula, se hace esa conversión. Deja de ser profesor titular para ser profesor interino mientras se llama a concurso. En la Municipalidad de Asunción ocurrió eso con una escuela de la municipalidad en que se tuvo que hacer esa conversión. La conversión entonces aparece mediante el cambio de una figura jurídica por otra, con los mismos elementos de hecho. En la ley de la función pública nosotros tenemos la obligatoriedad del concurso público de oposición para acceder al cargo. Es decir, se supone que todos los servidores públicos entramos o por concurso público de oposición o por concurso simplificado los contratados. Y se ha dado los casos de funcionarios o de funcionarios que son designados sin el concurso público, sin cumplirse ese requisito. Y acá hay una cuestión curiosa, porque Gordillo dice la designación no es válida como nombramiento de funcionario regular, pero puede convertirse en una designación como funcionario interino en cuyo caso adquiere validez. Esto genera un problema bastante importante, porque nuestra ley de la función pública establece una consecuencia para el caso del nombramiento sin el concurso público. Entonces, ¿cuál es esa consecuencia? ¿Qué dice la ley de la función pública cuando un funcionario es nombrado sin concurso? ¿Qué dice la ley? Hola, Álvaro. ¿Podrían responder, por favor, qué dice la ley respecto al nombramiento de un funcionario sin concurso? ¿Profe, acaso el acto no es nulo cuando se nombra a alguien sin concurso? Efectivamente, eso dice la ley. Ahora bien, los tribunales de cuentas, o sea, el Tribunal de Cuentas en las salas 1 y 2, son dos salas, estableció una regla, dice,
que no desconoce el texto de la ley. Pero ¿qué es lo que dice? No es culpa del funcionario que no se haya hecho el concurso correspondiente o que no se le hayan hecho las evaluaciones periódicas que se le requieren para el que quiere la estabilidad especial. Entonces, si transcurre todo ese tiempo, hay gente que ingresó hace 8 o 10 años a la función pública sin concurso como funcionario nombrado. Cuando viene una desvinculación diciendo, según la ley, su nombramiento es nulo y usted nunca tuvo que haber sido funcionario, entonces el Tribunal de Cuentas ha establecido ya como un criterio jurisprudencial que no es culpa del funcionario, sino de la administración, y que mal podría cargar el funcionario con las consecuencias de la inejecución de la administración. Y es una regla bastante interesante. Profe, Decime, Laura. sí, no, y que justamente con relación, bueno, no es el mismo caso, por supuesto, pero es algo similar, ¿verdad? Quería comentar un caso particular. Yo ingresé a la función pública por concurso público de oposición, ¿verdad? Como funcionaria de carrera, y comencé a hacer carrera dentro de la función pública, dentro del Ministerio del Trabajo. Es así que luego de unos años fui escalando, y luego de ser jefa de departamento, vamos a decirle, nombrada por concurso, paso a ser directora general de planificación, que según la ley especial del Ministerio del Trabajo, ese cargo es un cargo que debe ser ocupado por concurso. O sea, luego de haber sido nombrada por concurso público de oposición como jefa de departamento, se produce unos cambios dentro del ministerio, y paso yo a ocupar primero encargada de despacho y luego de un año directora general de planificación. Posteriormente, ya luego de unos años con el cambio de gobierno, se produce que se nombra a otro director de planificación, y yo vuelvo al cargo anterior que tenía, que era jefa de departamento. Entonces, por supuesto que yo conocía lo que decía la ley y también conocía mi derecho, pero me dije, no, yo no pienso, siendo funcionaria de carrera, demandarle al ministerio para quedarme con el cargo, porque había ocupado más de 3 años el cargo de directora general de planificación, y la ley dice que ese cargo tenía que ser por concurso. Como no era culpa del funcionario que no se haya hecho el concurso, sino que yo fui nombrada luego de haber hecho carrera, concursada, vamos a decirle que, no sé, por confianza al final, pero la ley decía que tenía que ser por concurso ese cargo específicamente, ¿verdad? Y veo nomás ahora que sí, efectivamente sabía que uno de los tribunales decía que, bueno, luego de haber ocupado más de 2 años ese cargo, me correspondía quedarme con lo que sería, no las bonificaciones, por supuesto, porque ya no ocupaba el cargo, pero sí con el salario, vamos a llamarlo, de director general que ocupaba en ese momento. Es interesante la postura, pero vamos a analizar un poco el supuesto. Resulta que cada rubro, o sea, el salario está en base a un rubro, y ese rubro se da en base a la cantidad de cargos que existen. Entonces, como alguien, lo que la ley dice es que resguarda los derechos adquiridos con anterioridad. El artículo 8 de la ley 1126 habla de que son cargos de confianza. A ver, acá justamente tengo los... Sí, son los cargos de confianza, dice el director jurídico, el director administrativo y los o similares, ¿verdad? Entonces, Los le directores equiparan generales. similares a todos los que son directores generales. Pero la ley del Ministerio del Trabajo dice que son cargos de confianza, y dice, bueno, es el director jurídico, el director financiero, el director de trabajo, el director de fiscalización, el director, creo que son como más o menos 6, 7 que son cargos de confianza a libre disposición de la máxima autoridad. Los demás cargos de directores van a ser cargos concursados, dice, ¿verdad?
Entonces, todos los otros cargos que son, por ejemplo, de mujer trabajadora, mujer de niñez, de planificación, director, a ver un poco de lo que serían normas internacionales, bueno, unos cuantos más, son cargos que deberían de ser ocupados por concurso. Y la verdad los concursos no se realizan, o sea, al final quedan como un cargo de confianza, ¿verdad? Pero la ley especial del Ministerio del Trabajo te dice, estos son los cargos que son de confianza libre disposición y estos son cargos de directores que tienen que ser concursables. Sí, la verdad que es bastante complicado esto de impugnar un acto administrativo siendo funcionario de carrera, ¿verdad? Porque lo que puedes conseguir es de un plumazo que el acto administrativo que se dicte a posterior no sea el de remoción de la dirección general, sino el de desvinculación, ¿verdad? Total, se va a resolver todo junto alguna vez. No, pero no En la podría ser práctica, porque yo digo en la práctica perniciosa administrativa, que es moneda corriente. No, pero lo que pasa es que mi cargo es diferente porque yo ingresé por concurso No, público ya lo sé, pero como jefa decime de Laura, si no departamento. ocurre en la práctica que la autoridad administrativa dice, te vas y te fuiste, ya después tenés que demandar y conseguir la reposición. Claro, pero no, eso sería en un caso que una persona ingrese sin concurso público de oposición para un cargo inferior. O sea, yo tenía un cargo de inferior jerarquía que es el de jefa de departamento. Porque ingresé con ese rubro, con esa categoría, por concurso público de oposición. Luego nomás fui, con transcurso de los años, fui ascendiendo. Eso entendí bien. Y lo que te quiero decir es que entiendo por eso que que el hiciste cargo, bien en no demandar. sí, Ahora bien. por supuesto, de ninguna manera iba a estar esperando 3, 4 años para que se resuelva y menos a mi propia institución donde cumplo funciones, ¿verdad? O sea, no. Es bastante si complicado bien tenía porque la posibilidad, ocurren muchas injusticias administrativas con los funcionarios. Cuando yo hablo de estas cosas, a veces me suelen criticar porque me dice que yo defiendo mucho a los funcionarios públicos. Y en realidad sucede lo siguiente, cuando yo hablo de un funcionario público, hablo del que trabaja, porque el que no trabaja para mí no es funcionario. Es cualquier cosa, es una lacra, es un planillero, cuando yo hablo de funcionario estoy diciendo, me estoy refiriendo a la gente que efectivamente concurre a su lugar de trabajo y realiza la actividad que tiene que hacer. Bueno, entonces, creo que hiciste bien, ¿verdad? Pero hay muchas injusticias contra los funcionarios porque se irrespetan las normas preestablecidas. Hay cuestiones que además cuando se realizan, cuando se dictan las leyes, hay supuestos que se dejan sin normar, sin reglamentar y que después genera problemas a la hora de la aplicación práctica. Por ejemplo, en el caso que vos pusiste, ¿me escuchan bien ahora o no? Sí, doctor, se profe, escucha bien. ¿Ya? yo escucho con interferencia, se corta de repente. ¿Y ustedes escuchan bien? ¿Me restó? Se escucha bien, profe, súper bien. Sí, profe. Me parece, Laura, que vos estás encerrada en un búnker o algo así, por eso que tenés problemas de señal. Estás presa. Bueno. No, yo estoy en mi oficina, pero a lo mejor puede ser mi internet que está... En nuestro país, internet. imagínense dar modalidad virtual en un país que tiene, por lo general, mal internet. Es todo un problema. Es como querer navegar en un río que no tiene suficiente agua. Así funciona. Bueno, estábamos en el caso que mencionaste. Hay cuestiones que se dejan de regular. Por ejemplo, si yo hago un análisis desde la administración, digo, un director general, cualquiera sea él, tiene que ser un cargo de confianza. Entonces, si un funcionario es promocionado, conforme señala la ley, tiene reservado el cargo anterior, pero no puede cobrar el sueldo de director, nunca más cuando deja de ser director. Ahora bien, eso lo tiene que decir la ley expresamente, porque si no lo dice, y no lo dicen, es que comenzamos con una serie de interpretaciones y el resultado de las interpretaciones varían según la administración de que se trate. Y eso que genera en los funcionarios
inseguridad. Porque vos podés creer fervientemente que te corresponde algo y la administración te dice que no, pero al mismo tiempo mañana a Vanessa le dicen que sí. A Carlos le dicen que no y a Claudelina le dicen que sí. Yo creo que habrán visto más de una vez ese tipo de variables. Yo por lo menos creo que eso tiene que resolverse desde la ley y creo que no está bien explícito. Y también el problema de llevar a lo contencioso administrativo radica en que tenemos dos salas del Tribunal de Cuentas que no tienen el mismo criterio. Son independientes de su criterio y bueno, se puede encontrar uno con sorpresas. Para mencionarle un caso, creo que les conté ya, en las municipalidades del Chaco quisieron cobrarle el impuesto al boleto a la empresa NASA, que es la que cubre los horarios los itinerarios en el Chaco. La empresa no quería pagar ese impuesto argumentando que ellos pagan IVA y que es un impuesto nacional y que no existe doble imposición y que además ese impuesto fue derogado y comenzaron a citar así. No mencionaron nunca la ley orgánica municipal que crea el impuesto al boleto. Se plantearon sendas demandas porque los municipios se ratificaron en su derecho de percibir ese tributo y fue simpático, esto que le voy a contar tiene que ver con lo que vamos a hablar después, porque en la primera sala estuvo la municipalidad de Mariscal Estigarribia, le demandó la empresa de transporte colectivo, la municipalidad no contestó la demanda, no contestó, se tramitó todo el expediente y el Tribunal de Cuentas al final resolvió no hacer lugar con costas a la demanda, o sea, no hacer lugar, perdón, a la demanda promovida por la empresa de transporte contra la municipalidad, declarando que la municipalidad tenía el derecho de cobrar ese impuesto. Y en la segunda sala, la misma empresa, pero contra otro municipio del Chaco, se rechaza, o sea, se hace lugar a la demanda promovida por la empresa de transporte y se determina que el impuesto lo tiene que cobrar, no me acuerdo qué ente. Pero imagínense que estamos hablando de la misma empresa de transporte que tiene que tributar el impuesto al boleto en cada municipio, según los pasajes vendidos en cada municipio, y eso se mide en la agencia cuántos pasajes vendió y ya está. Pero tienen criterio diferente las dos salas del Tribunal de Cuentas. En la primera sala ganó la municipalidad de Mariscal Estigarribia sin haber contestado la demanda, y en la segunda sala perdió el otro municipio habiendo contestado la demanda. Entonces, ese es el problema a veces también así de la disparidad de criterio del Tribunal de Cuentas. Bueno, volvamos a lo que estábamos hablando de esta modificación o extinción del acto administrativo. Dice Gordillo que en materia de contratos, por ejemplo, una concesión o una licencia ilegalmente conferida, extendida o renegociada, puede convertirse en un permiso precario hasta que se realice una nueva licitación. Un ejemplo interesante sería el siguiente. ¿Se acuerdan que hace poco nomás la Municipalidad de Asunción rescindió el contrato de concesión del servicio de disposición final de residuos sólidos con la empresa EMPO? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la cuestión está en lo siguiente. La Contraloría había recomendado la rescisión del contrato por incumplimiento de la empresa EMPO, una serie de incumplimientos al contrato. Y la SEAM dispuso la clausura del vertedero. Le retiró la licencia ambiental, entonces no podía operar. Y se estaba finalizando el proceso licitatorio y ya había una empresa que estaba por ser adjudicada. El problema que se iba a generar era qué pasaba en ese tiempo en que EMPO dejaba de usar Cateura y dejaba de ser concesionario, y la nueva empresa, que está la licitación en curso, un proceso de adjudicación ya, la última etapa,
que tenía que entrar a trabajar para prestar ese servicio. La pregunta es qué iba a pasar en esos 15 a 30 días que faltaban para finalizar el proceso con la basura, porque no podíamos recolectar pues, dónde se iba a disponer. Lindo problema era eso. Y si operábamos sin... ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a hacer ese trabajo de disposición? La recolección lo hace la municipalidad, pero la disposición no la hace la municipalidad, la hacía la empresa concesionaria. Entonces, al finalizar el contrato de concesión, conforme enseña Gordillo, podría haberse usado esta figura del permiso precario hasta la conclusión del nuevo proceso de licitación que ya estaba en su etapa final, que era etapa de adjudicación. Eso para que vean cómo podemos sacar en la práctica este tipo de cosas. Bueno, con esto vamos concluyendo lo que tiene que ver con modificación o extensión del acto administrativo. Y hoy quería mencionarles algo que tiene mucho que ver con esto, que son los principios fundamentales del procedimiento administrativo. También vamos a seguirlo a Gordillo en este tema. Resulta que todo lo que nosotros aprendemos, estudiamos de derecho administrativo, va a carecer de valor alguno si es que no tenemos la manera de hacerlo, de hacer valer la ley. Hay varias cuestiones que se tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando es la propia administración la que no es que el administrado comete una infracción, sino que la propia administración es la que se equivoca o comete un acto ilícito? El agente de la administración en realidad no concede una licencia o un permiso que debe conceder, calcula mal el quantum del impuesto. Tiene que haber una forma de que el administrado pueda reclamar y pueda hacer valer lo que dice la ley. De lo contrario, campeará la arbitrariedad o incluso las conductas ilícitas de los agentes, de algunos agentes de la administración. Entonces, esos principios del procedimiento administrativo son los que debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las reglas. Vamos acá a hablar de eso en este momento. Generalmente cuando uno no está de acuerdo con el decisorio, con la decisión de la administración, lo que hace es interponer un recurso administrativo. Y los recursos administrativos son objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo protegen al recurrente, no solo determinan los derechos del recurrente del administrado, los recursos también tienen como función la defensa de la norma jurídica objetiva. Si nosotros decimos que el principio de legalidad es fundamental en la administración pública, esto necesariamente tiene que pasar o tiene que aplicarse también en materia de procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué significa defensa de la norma jurídica objetiva? Es mantener el imperio de la legalidad y por ende de la justicia en el funcionamiento administrativo. Por eso que hay un cierto interés público en la sustanciación de estos recursos administrativos. Entonces, por eso, esto es lo que hace que tenga sentido o tenga razón de ser el carácter instructorio de los procedimientos administrativos. Que esto hace que la autoridad pueda proceder de oficio. Esto hace que prime en el procedimiento administrativo la regla de la verdad material. Gordillo le dice el principio de la verdad material por oposición al principio de verdad formal. Yo creo que más que principios son reglas. Así que voy a usar la palabra regla y no la palabra principio, aunque el término conocido es el de principio y no regla. Bueno, también es lógico que entonces, en virtud de esta regla de la legalidad objetiva, exista amplitud para considerar
bien impuestos los recursos y reclamaciones, facilitando así el control de los superiores jerárquicos sobre la buena marcha y la legalidad de la administración pública. Por ejemplo, un contribuyente o un administrado interpuso un recurso de reconsideración y lo fundamentó cuando que tendría que haber sido un recurso jerárquico o un recurso de apelación. Entonces, la administración, en base a este principio de la legalidad objetiva, como esto tiene que ver con la defensa de la norma jurídica objetiva, dice, bueno, muy bien, tenía que haber sido apelación, y lo puso como reconsideración, pero lo considero bien interpuesto, está a esa posibilidad de entenderlo de manera amplia, tramitarlo como tal. Y acá difiere esto del procedimiento civil, en el que es fundamental la correcta interposición de los recursos. Esto también explica que el desistimiento que haga el administrado, el recurrente, no le exime a la administración de la obligación de determinar si existe o no ilegitimidad, la ilegitimidad aducida, y de resolver el recurso. Y dice Gordillo, incluso el fallecimiento del recurrente no tiene por qué hacer cambiar esta regla. Bastante interesante. Bueno, ¿qué le parece esto? ¿Qué pasó? Que están todos callados. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron todos? Profe, y al final, bueno, bien, a favor del recurrente, o sea, se equivocó en nombrar su recurso, bueno, en vez de una reposición, correspondía a una apelación, pero la intención o el fondo de la cuestión era recurrir esa resolución. Entonces, en fin, el nombre que le pongamos a la reposición o a la apelación, el fondo en sí es la intención de recurrir. Bueno, entonces hay que, en este sentido, que resuelva finalmente el fondo de la cuestión, ¿verdad? Esto es lo que dice Gordillo. A mí me parece muy peligroso esto. O sea, en materia, atender, en materia de procedimiento administrativo, lo acepto. Pero nunca pasar esto al ámbito jurisdiccional, que es lo que, por ejemplo, propone la doctrina argentina. No, se supone que uno tiene que conocer el derecho. Claro, se supone que uno tiene que conocer el derecho, ¿verdad? Pero ¿por qué lo aceptaríamos en materia administrativa? Porque el administrado no necesita patrocinio letrado, puede hacer él mismo la tramitación, y una persona no versada en derecho, a la que se le habilita el trámite de alguna cuestión jurídica, bueno, puede entenderse cuál es su voluntad y, bueno, verificar la administración si ella, a través de su agente, está obrando bien. Por este lado, sí. Ahora, nunca pasarlo esto al ámbito del proceso judicial. ¿Por qué? Porque en el proceso judicial es obligatoria la concurrencia a través de letrados. Ahí no hay excusa para la informalidad. Bueno, sigamos hablando de este tema. Entonces, el principio de legalidad objetiva también como criterio de eficiencia administrativa. Este principio, de ese mismo principio general, surge la necesidad
de conferir una amplia oportunidad de defensa al administrado. Este es un requisito constitucional exigido en los sistemas liberales, ¿no? Un régimen general respetuoso de los derechos individuales solo será aplicado correctamente si es posible reclamar adecuadamente en vía administrativa contra cualquier desvío o exceso en su ejecución diaria. Bueno, después, acá lo más importante es que con esto se fiscaliza la administración, se autofiscaliza para suprimir la arbitrariedad irresponsable o caprichosa, o sea, lo que nace del antojo personal de cada funcionario. La fiscalización tiene por objeto promover y lograr la regularidad en la administración. Bueno, después tenemos el principio de oficialidad, o denominado también oficiosidad. Yo le diría regla de la oficiosidad. Y acá hablamos de la impulsión de oficio. Si el procedimiento, bueno, el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a petición de parte. La administración puede enviar un inspector a verificar como tarea habitual el cumplimiento de las normas. La SED puede iniciar procesos de fiscalización a los contribuyentes, está facultada. Las municipalidades lo pueden hacer en el ámbito de su competencia. El Ministerio del Trabajo también lo puede hacer oficiosamente. Bueno, la consecuencia también de esto es la impulsión de oficio del procedimiento. Si el procedimiento puede ser iniciado por una petición de parte o por oficio, la impulsión en la tramitación corresponde en todos los casos a la administración, dice Gordillo. Y por eso señala Gordillo que no debe, o sea, que es incompatible la caducidad o perención de instancia administrativa. Nosotros tenemos la ley de trámites administrativos en la que se habla de la caducidad de instancia administrativa. Y Gordillo dice que esto no debe existir. La inacción del administrado no puede determinar en ningún caso la paralización del procedimiento. ¿Por qué? Porque la actuación de los órganos administrativos no se da solamente para satisfacer una pretensión o un interés individual, sino sobre todo intereses colectivos y el propio interés administrativo. Entonces, claramente la inacción del administrado no debe paralizar el procedimiento. Bueno. Excepciones al principio de la impulsión de oficio. Esto, si bien es cierto que la regla es el principio de impulsión de oficio, esto no significa que toda impulsión deba proceder de la administración. Acá dice Gordillo, en todos aquellos casos en que la iniciación del procedimiento depende del particular, recurso, reclamación, etc., es evidente que el impulso inicial lo provee el particular, aunque luego de ese acto el particular retoma su aplicación el principio general y la continuación del procedimiento se rige otra vez por el principio de impulsión de oficio. Es netamente predominante la impulsión oficiosa, solo por excepción puede corresponder dicha impulsión al recurrente o administrado. Por ejemplo, si yo estoy solicitando un permiso para habilitar un negocio en un lugar, entonces ahí hay un interés estrictamente privado y yo puedo no obtener ese permiso y por ende no puedo hacer funcionar el negocio. Allí no hay necesariamente un interés demasiado grave, es solo estrictamente particular. Aquí podríamos hablar de una excepción al principio de oficiosidad. Bueno, y en el proceso judicial común, si lo comparamos con el proceso civil,
dice el Código Procesal Civil que el impulso corresponde a las partes y por ende en el proceso civil tenemos primero el deber de urgimiento. Ustedes saben que si el abogado no urge se expone a multas procesales y también la obligación de incurrir o de promover el recurso de queja en el caso de que los magistrados no estén dictando las resoluciones dentro del plazo que marca la ley. Eso en el proceso civil y por ende es lógico que exista la caducidad o perención de instancia. Yo particularmente soy contrario a la perención de instancia en el proceso civil. Voy a compartirles, voy a buscar un conversatorio que tuve con el doctor Adolfo Alvarado Belloso, en donde hablamos de los aspectos políticos de la caducidad de instancia, que voy a compartir con ustedes para que lo vean cuando quieran. Si lo quieren ver, ¿verdad? Bueno. Otras consecuencias así de este principio de oficiosidad, el particular puede en cierto modo activar el procedimiento pidiendo que la administración lo impulse, pero por lo general no puede impulsarlo él mismo, ni tampoco puede paralizarlo con su inacción. Y también como consecuencia, como un especial desprendimiento del principio de legalidad objetiva y directamente vinculado, así, atado, con la regla de la impulsión de oficio, está la regla de que la administración, cuando realiza el estudio, debe considerar todo posible vicio de ilegitimidad que el acto atacado contenga y no está obligado a ceñirse a los puntos reclamados por el particular. Si, por ejemplo, la administración considera que existen otros vicios que los señalados por el recurrente, puede revocar el acto por esos vicios. Y esto es importantísimo. Por ejemplo, ha pasado, esto ocurre mucho cuando los particulares impugnan las sentencias de los juzgados de faltas municipales. Generalmente no cuestionan el procedimiento, convalidan los procedimientos irregulares y cuando va en apelación, la administración en más de una ocasión analizó, vio que había vicios de procedimiento y anuló o inclusive revocó los actos. La ley orgánica municipal dice que el intendente puede revocar, puede anular o mandar a corregir las cuestiones de procedimiento que determinaron una sentencia cuando ese procedimiento estuvo viciado, o lo puede revocar directamente. Bueno, después tenemos otra cuestión derivada del principio de legalidad objetiva, es la regla de la instrucción. O sea, la obtención de las pruebas o la certificación de los hechos acaecidos no corresponde exclusivamente a la parte, sino que también debe ser efectuada de oficio. De oficio. Por eso es que generalmente las leyes administrativas le facultan a los jueces instructores de sumarios de ellos mismos recabar pruebas. Bueno, como decimos que lo que acá pretendemos es hacer valer la verdad, la defensa de la norma jurídica objetiva, debe primar la verdad material por sobre la verdad formal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el procedimiento civil, en el cual la discusión se ciñe a lo que las partes proponen, siendo ilícito que el juez sea parte de esa discusión. Si, por ejemplo, la administración se está tramitando un procedimiento administrativo y la administración sabe que existe otro expediente similar, aunque la parte que tramita el expediente A no lo mencione, igual puede disponer oficiosamente la acumulación o puede hacer referencia al otro expediente, sin ningún inconveniente. Porque la decisión administrativa debe ser independiente de la voluntad, de los deseos, de los intereses de las partes. Tampoco los acuerdos entre las partes deban ser vinculantes para la administración. Entonces, la administración siempre debe ajustarse únicamente a la regla de la verdad material. Y acá hay algo muy importante y después les quiero mostrar un caso.
el informalismo en favor del administrado. Cuando hablamos de principios del derecho administrativo, hicimos mención a este tema. Uno de los aspectos fundamentales, dice Gordillo, del procedimiento administrativo es el de la carencia de formas estrictas, o sea, su informalismo. Les voy a pedir, por favor, hacer una pausa de 5 minutos y estoy con ustedes. ¿Les parece? Por favor. Bueno, profe. Ok, doctor.
Hola, hola, hola. Hemos vuelto. Bueno, hablamos entonces del principio de informalismo en favor del administrado. Y, a ver, el formalismo derivado del pensamiento procesal, ¿verdad? El formalismo implica certeza, seguridad, uniformidad, protección jurídica. Y el informalismo, por su parte, se concibe como incertidumbre, inseguridad, desigualdad, ausencia de protección jurídica y puerta abierta a la arbitrariedad. Ahora bien, entonces, si nosotros consideramos que eso es el informalismo, decimos, no, 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 hay que definitivamente desterrar el informalismo de la administración. Ahora bien, lo que nos dice Gordillo es que hay una segunda manera de comprender el informalismo y proviene del derecho español, de ahí el origen de este principio del informalismo en favor del administrado. En 1922, el Tribunal Supremo Español declaró que las reclamaciones producidas en vía gubernamental no están sometidas a formalidades precisas, debiendo interpretarse su contenido con espíritu de benignidad. Esta doctrina se ha venido aplicando en beneficio de los recurrentes, nunca en beneficio de la administración. Nunca. Bueno, únicamente el administrado puede invocar para sí la elasticidad de las normas de procedimiento. En tanto y en cuanto ellas le beneficien, este informalismo no puede ser empleado por la administración para dejar de cumplir con sus obligaciones, con las prescripciones que el orden jurídico establece respecto de cómo debe actuar, y mucho menos para eludir el cumplimiento de las reglas elementales del debido proceso. Bueno, dice Gordillo, la práctica administrativa demuestra que los recurrentes y reclamantes en vía administrativa son en una gran proporción gente de modestos recursos y escasos conocimientos jurídicos que actúan sin patrocinio letrado y sin posibilidad alguna de dominar los vericuetos del procedimiento, perdiendo frecuentemente los términos para recurrir y efectuando presentaciones que raramente reúnen los caracteres de un escrito judicial. Entonces, si dice Gordillo que si se exige un procedimiento formal similar o parecido a imagen del procedimiento judicial, esto lo que va a hacer es que la gran mayoría de los administrados pierda toda posibilidad seria de recurrir administrativamente. Bueno, que dice Gordillo que en países de cultura más evolucionada puede ser viable esto, pero que en nuestros países no lo es. Bueno. Y se aplica esto en cuanto a la calificación que hacen las partes del recurso, lo que vimos reconsideración tendría que ser apelación, etc. Bueno, a ver, les quiero mostrar un ejemplo. Por ejemplo, como un desprendimiento del principio de informalidad y como evidente aplicación del criterio favorecedor administrado con dicho informalismo, pero no la discrecionalidad técnica de la administración, se ha entendido siempre que si no consta la fecha de notificación del acto impugnado o de la presentación de recurso, siempre debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo que establece la ley. Bueno, y les voy a poner a mostrar un caso aquí. Vamos a compartir pantalla. Les voy a mostrar un caso. ¿Ven? Esto es en un juzgado municipal en donde se instruyó sumario a 2 personas por supuesta violación de las normas de tránsito. Todo en el Chaco. ¿Qué es lo que planteo? Se
se inició el procedimiento, se le corrió traslado de la denuncia a ambos involucrados para que la contesten dentro del plazo de 5 días. Se les concedió una audiencia indagatoria solamente porque lo solicitaron, porque el procedimiento de la Ley Orgánica Municipal no prevé la declaración indagatoria. Es un uso. Y se pasó a la etapa de pruebas. El juzgado de instrucción, el juzgado de faltas, abrió el periodo probatorio, cita acá la Ley Orgánica Municipal. Fíjense que el texto de la ley dice: el juzgado podrá disponer de pruebas periciales, de examen, de informe o medida mejor proveer, principio de oficiosidad, si lo estimare indispensable para emitir el fallo. Esta es la concreción en la ley, en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal, del principio de oficiosidad. Bueno, ¿qué es lo que planteó uno de los sumariados? Dice... debe analizar el juzgado si puede o no autorizar la representación del sumariado fulanito de tal por parte de la letrada, de la abogada Juana Pérez, sin que medie un poder general. Al respecto, en la audiencia de declaración indagatoria, el sumariado preso ratificó todas las actuaciones de la abogada Juana Pérez, autorizándola a participar en cualesquiera diligencias a realizarse en el presente sumario. Dejo constancia de que en la zona en la que estoy trabajando no existe escribano para otorgar poder, y la profesional habilitada en Filadelfia se encuentra enferma de COVID-19, por lo que se encuentra en aislamiento. Por los puestos solicita se reconozca la intervención de la abogada. Bueno, entonces el juzgado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que resolver esta cuestión, porque evidentemente en un procedimiento municipal la persona que representa al sumariado tiene que tener el poder que lo habilita en el procedimiento para poder participar. Entonces, como él pidió expresamente esto, por otra parte les cuento que en ese juzgado la audiencia se llevó a cabo por medios telemáticos, de conformidad a las leyes que rigen en la materia, la ley de procedimiento administrativo y la ley que autoriza la implementación de medios telemáticos en las actuaciones judiciales y del Ministerio Público. Acá lo que se hizo es que se fundamentó en los principios del derecho administrativo, el principio del debido proceso legal, que está acá. Es un poco larga la fundamentación. ¿En qué consiste el principio de debido proceso legal? Es deber del juez instructor velar por el cumplimiento del principio del debido proceso administrativo, es decir, el juez instructor quien debe observar y exigir la observancia del artículo 17, incisos 5, 7 y 8 de la Constitución Nacional. Acá el juez de faltas dice, le corresponde a la administración y al agente de la administración encargado del juez de faltas de velar por el principio del debido proceso administrativo. Lo que estuvimos viendo al inicio de la clase cuando dijimos el principio de legalidad objetiva. Y el principio del informalismo en favor del administrado es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento. Consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir, aquellas que no están exigidas por el orden público administrativo. Su aplicación impide que el particular pierda un derecho por el incumplimiento de un deber formal. En este caso, el deber formal es la presentación del poder que habilita el mandato, con lo que obliga a la administración a optar por la solución más favorable para aquel. En definitiva, se propugna un equilibrio entre la acción administrativa que no puede ser entorpecida y el derecho de los administrados de no encontrarse sometidos a rigorismos que los perjudiquen. Porque sería inconstitucional negar una solución al particular por causas meramente formales. Entonces, en las condiciones apuntadas en virtud de los principios de debido proceso administrativo e informalismo en favor del administrado, corresponde admitir la intervención de la abogada Juana Pérez. Por tanto, en uso de sus atribuciones, el juez de faltas de la Municipalidad de Teniente Irala Fernández dispone la apertura del periodo probatorio, admite las pruebas ofrecidas por las partes
y con eso concluye la resolución. Bien, ¿qué les parece la manera en que este juzgado resolvió la petición del sumariado? ¿Hola? Bien, ¿qué les parece cómo se resolvió esto? ¿Vieron la aplicación del principio de informalidad? Gracias por responder, Marlene. Bueno, en definitiva, vamos a dar por concluida nuestra clase del día de hoy. Vamos a llamar por última vez la lista para registrar la asistencia e informar a SINAFOCAL de quienes estuvieron en las clases. Desde ya les agradezco la participación activa a los que siempre estuvieron comentando, hablando, aportando. Voy a pasarles las clases que faltan y estos materiales al grupo de WhatsApp. Voy a mantenerlo activo para los que deseen comunicarse, comentar cosas, inclusive para retarme, inclusive, no hay ningún problema. Todo aporta, todo ayuda al crecimiento. Reiterarles muchas gracias por su participación. Espero que el curso haya sido útil, que haya llenado las expectativas de todos ustedes. Estamos con el equipo técnico docente a disposición de ustedes para lo que hubiere lugar. Y bueno, pues voy a llamar la lista y buen fin de semana, buen descanso, a las órdenes siempre. Bien, Vanessa Costa, Presente, profe. Ana Barbosa, Paulo Barreto, Álvaro Bedoya, Presente, profe. Sandra Cabral, Presente, profesor. Carmen Carvajal, Diego del Valle, Laura Díaz, Presente, profe. Javier Doldán, Presente, doctor. Luz Duarte, Presente, profesor. María Elizabeth Escobar, Presente, profesor. Pedro González, Presente, profesor. Luis González, Oscar Gossen, Cintia Mareco, Lilce Lorena Mereles, Presente, profesor. Rosa Montiel, Presente, profesor. Alan Monzón, Vanessa Ojeda,
Juan Pablo Oviedo, Mayra Patiño, Presente, profe. Marlene Rodríguez, Presente, profe. Gladys Rojas, Presente, profe. Carlos Marc, Presente, profe. Juan Rolón, Presente, profe. Carolina Saldívar, Alicia Sanabria, Francisco Santa Cruz, Presente, profe. Claudelina Torres, Cristian Vera, Hilda Verón, Paola Villalba. Presente, profe. Bueno, les reitero, buen descanso, buen fin de semana. A las órdenes les estoy completando los materiales en el grupo y los mantendremos activos para lo que fueren menester. Un fuerte abrazo, éxitos y que sean cada día mejores servidores públicos. Chao. Muchísimas gracias, profe. Igualmente para Muchísimas vos. gracias, profe. Profe, éxitos. Gracias, profesor. Éxitos. Profe. A ti también. Gracias, profe.